Hago esta cronología suponiendo que ya te viste todas las películas y toda la serie animada de Kung Fu Panda. Para no herir susceptibilidades, sobre advertencia no hay engaño. Gracias. Probablemente lo más antiguo de esta historia sea la creación de la llave dactilar Gushi. Fue creada por el maestro Uchi en la tercera dinastía. La llave sirve para enviar a los mortales al reino de los espíritus. Es un modo de exiliar a cualquier guerrero que vaya por el mal camino. Pocos la saben usar, pero es una victoria segura. Aquellas eran épocas de guerra, y diferentes naciones hacían tratos con los esclavos, para ver si así conseguían la paz, pero de todas maneras era complicado. La única paz la traían los bondadosos maestros del Kung Fu. Los reyes de todas las naciones eran antiguos maestros, y la gente los respetaba por lo mismo. China era una de las supremacías más poderosas. Su ejército estaba liderado por Kai, conocido como el líder supremo de la guerra de China, el asesino de Jade, el amo del sufrimiento, la bestia de la venganza, fabricante de viudas y bueno, ya me entiendes. Kai tenía un fiel compañero, una tortuga llamado Wu-Wei. Era su hermano de armas y comandaban un gran ejército. Su reinado duró hasta que un día fueron emboscados. Wu-Wei quedó malherido y Kai lo cargó durante días buscando ayuda, hasta que llegaron a una aldea llena de pandas. Ellos habían dominado el poder del chi y usaron ese poder para curar a Wu-Wei. Tanto la tortuga como Kai aprendieron el poder del chi. Se dice que el maestro Wu-Wei meditó solo en una cueva durante 30 años haciéndose una sola pregunta: ¿quién soy yo? Al responderla es como logró manejar el chi. Estaban bien, pero Kai utilizaba sus nuevas habilidades para el mal. Se robaba el chi de los demás, asesinándolos y usando su poder. Wu-Wei le hizo frente, lo detuvo y entonces la guerra terminó. Probablemente le hizo la llave dactilar Gushi. Kai juró vengarse, pero para ello tendrían que pasar 500 años. Y no sé si casualmente o por otro motivo apareció la leyenda del guerrero dragón. A lo mejor hasta la tortuga se lo inventó. La leyenda dice que cuando se abriera el pergamino especial, el elegido escuchará el aleteo de las mariposas. Una profecía de 500 años de un elegido que une al futuro y al pasado. Luego de mucho tiempo, la tortuga se despidió de los pandas y se dirigió al Valle de la Paz, en donde continuó utilizando sus poderes para el bien. Ese valle estaba lleno de demonios del inframundo. Cualquiera que se atreviera a entrar al valle era ahuyentado. La tortuga les hizo frente y los exilió del valle para siempre. Estuvo a punto de perder, pero el mismo valle le otorgó el chi de los héroes. El poder del último demonio fue insertado en un cerdo, y muchos años adelante volvería a aparecer, para darle la revancha al heredero del chi de los héroes. Pero por lo pronto en el Valle de la Paz experimentaba una paz verdadera. Wu-Wei era el nuevo guardián del Valle de la Paz, se alojaba en el templo de Jade, aunque no sé por qué construyeron ese templo hasta el cerro. Para llegar hay que cruzar miles de escalones, es muy poco práctico, pero ya saben cómo son esos asiáticos. La tortuga solo veía el tiempo pasar en paz. Pronto llegaría Shifu a su vida, uno de sus primeros discípulos. Por aquel entonces Shifu apenas era un niño. Shifu y su padre viajaban por el mundo vendiendo talismanes mágicos que supuestamente servían para curar a los enfermos. Claro que todo era pura charlatanería, y cuando la gente se daba cuenta los correteaban y los sacaban del pueblo. El padre de Shifu siempre fue muy egoísta y era un ladrón. Cuando Shifu cumplió 5 años de edad, su padre lo abandonó en la entrada del templo de Jade y nunca más volvió por él. Bueno, sí, 10 años más tarde volvió por él, pero solo quería su despensa. Estando en el templo de Jade, pues la tortuga lo acogió como a su propio hijo y le enseñó todo lo que sabía del Kung Fu, aunque realmente nunca lo reconoció como a un discípulo. Wu-Wei sabía que no estaría para siempre, así que tenía que pasar su legado. Y antes de fundar a los 5 furiosos entrenó a Shifu, y más tarde llegó Tao Tai. Eran compañeros y juntos diseñaron un espacio para entrenar eficientemente, pero pese a sus esfuerzos, Tao Tai nunca pudo superar a Shifu. Para compensar eso, Tao Tai construyó armas y máquinas de batalla, pero la tortuga no aceptó ese camino y entonces lo echaron del palacio. Tao Tai juró demostrar algún día que no hacía falta entrenar sino utilizar máquinas, mientras que Shifu se dedicó al 100% a sus entrenamientos. Además, cuando Tao Tai se fue, llegaron Yunji y Chao. Eran rivales de combate para Shifu, pero se retiraron a otros valles, y Yunji terminó odiando a Shifu por razones que todavía no entiendo del todo. Shifu seguía en el Valle de la Paz. Pronto llegaron más y se formaron los 5 furiosos, 5 alumnos que Wu-Wei entrenaría como a nadie. Pese a que Shifu era talentoso, con la llegada de estos 5 furiosos había alguien más hábil. Se trataba de Feng Wan. Era tan buena que hasta quiso hacerle frente al maestro Wu-Wei, aunque sin ningún resultado. Se fue y juró volver por el trono del Valle de la Paz.
A pesar de que el maestro Tortugo era pacífico, siempre había quien lo retara a un duelo, o quien hiciera de las suyas de tal modo que tuviera que entremeterse en los asuntos del valle. En aquella época, todos los maestros eran bárbaros, puros animales míticos y poderosos. No había nadie más fiel que Shifu, pero la tortuga seguía esperando la llegada del guerrero dragón. Shifu era bueno, pero no era capaz de llegar más lejos. De lo último que le alcanzó a enseñar fue la paz interior y el manejo del chi, pero como que Shifu no le entendía, ya que tenía un conflicto con el mundo y eso no le permitía avanzar. Mientras que en el Valle de la Paz, pues había paz. En China, los pavos reales eran los nuevos gobernadores de la ciudad de Gokmen. Ellos habían inventado los fuegos artificiales, y todo era felicidad, hasta que el heredero Lord Shen utilizó todos esos conocimientos para la destrucción y no para el bien. Un día, una adivina predice que si Shen continuaba por ese camino de sombras, sería vencido por un guerrero de blanco y negro. Atando cabos, el pavito se dio cuenta de que se trataba de un panda, así que buscó a todos los que pudo y los asesinó a todos. Los pandas que vivían cerca eran pacíficos y vivían felices antes de que él llegara, pero sin importarle nada, simplemente mató a todos los que pudo. La mayoría emigró a otras tierras, y de entre todos un panda bebé llamado Loto fue escondido por sus padres para que no fuera asesinado. La familia de los pavos estaba avergonzada de los actos del heredero, así que lo exiliaron y este juró regresar algún día, haciendo que China se rindiera a sus pies. Durante ese tiempo se fue fortaleciendo, conquistando diferentes aldeas y tomando las placas de los dojos a la fuerza. Si no ganaban las batallas, utilizaba un cañón que desarrolló con fuegos artificiales y con eso daba el golpe final. Afortunadamente para los pandas que se fueron, lograron encontrar un lugar a lo lejos de las montañas. Mientras que el pequeño panda Loto aparece en el restaurante de un ganso, en una caja llena con rábanos. Bueno, no, nada más había un hambriento panda bebé sin una nota ni nada. Al ver que el panda no tenía padres, entonces el señor ganso lo adopta, lo lleva a su casa, lo baña, lo alimenta y lo alimenta. Nunca era suficiente comida, el panda comía en exceso y solo creció, así que le puso el nombre de Po, sin saber que solía llamarse Loto. Una vez se comió todos sus muebles de bambú. Los pandas de hecho comen bambú, es como vivir en una casa de chocolate, aunque lo evites tarde o temprano te la vas a comer a pedazos. También la casa. Esta es una foto del recuerdo. Conforme iba creciendo, el panda soñaba con manejar el restaurante del pato, aunque al mismo tiempo se iba preguntando qué haría de su vida, así que escribió una lista de posibles trabajos. Escribe que podría ser conserje, comediante, bailarín y médico. Esto es muy importante, esa lista marcó un antes y un después en la vida de mucha gente. Previamente el maestro Shifu le había dado a la tigresa una lista para que formara a los nuevos 5 furiosos, pero por accidente, esta termina reclutando a un conserje, un comediante, una bailarina y un médico. Confunde su pergamino con el que había escrito Po. El panda fue directamente responsable de la formación de los 5 furiosos. Iban a ser otros, pero literalmente el panda los eligió. Y lo gracioso del tema es que mientras que el panda se preguntaba que qué haría de su vida, ve cómo los recién formados 5 furiosos que involuntariamente él formó, peleaban contra varios enemigos. Y ahí es donde entendió que lo suyo era el Kung Fu. Se hizo fanático de todos ellos y hasta se compró las figuras de acción, pero nunca supo que él mismo los había elegido. Antes de que el panda creciera y cuando Shifu recién se convertía en un maestro, se encuentra con un cachorro y lo adopta. Lo bautiza como Tai Long, lo educó como si fuera su propio hijo. Al ver que este tenía talento en el Kung Fu, Shifu lo entrenó pensando que sería el próximo guerrero dragón. Entrenaba arduamente pensando que algún día sería elegido por Wu-Wei. Shifu le llenó la cabeza con sueños que ni él podía controlar. Entrenó hasta que los huesos se le rompían, solo para que cuando llegara el momento no fuera elegido. Tai Long no fue elegido como el guerrero dragón porque había mucho odio en su interior, y porque simplemente no era él, así de fácil. La tortuga tenía razón. Tai Long enfureció y atacó el Valle de la Paz. Shifu no era capaz de hacerle frente porque era como pegarle a su propio hijo. Tai Long llegó hasta las últimas consecuencias, y al final la tortuga lo detuvo dándole 3 toques. Fue metido en la prisión de máxima seguridad Shogun. Esa cárcel se fundó únicamente para resguardarlo a él. Desde ese día, Shifu fue cada vez más estricto, y evitó encariñarse con otros alumnos. Los entrenaba pensando en que fueran como él, y no como ellos. No le dio oportunidad a nadie más, ni esperanzas para convertirse en nuevos guerreros dragón. Ya más adelante se encontró con una cachorra huérfana, que desde pequeña quiso entrenar, pero esta vez Shifu no creyó en ella. Le fue muy difícil convencer a Shifu.
Tigresa se esforzó mucho para obtener esa oportunidad. Endureció sus manos durante 20 años golpeando árboles. Ella era muy hábil, pero el maestro siempre la estaba regañando. Pese a esto, Tigresa siempre lo admiró. Y es más, cuando adolescente ella gustaba del maestro Shifu, aunque más tarde vio en él al padre que nunca tuvo. Fue una vida dura para Tigresa, y entrenó pensando en que algún día ella sería la próxima Guerrero Dragón. Y aunque de hecho es la líder de los nuevos 5 Furiosos, pues el puesto de Guerrero Dragón simplemente no era para ella. Es momento de hablar de los 5 Furiosos. Mantis era un insecto admirado por su valle natal, los protegía de todos los peligros que acechaban, pero le duró la reputación hasta que se metió con una banda de cocodrilos. Lo emboscaron y lo metieron en una jaula durante mucho tiempo sin comida. Ahí Mantis tuvo que aprender el valor de la paciencia, y solo así es como pudo salir de su jaula. Era la virtud que le hacía falta. Al salir de ahí soñaba con tener una novia y algún día, si tenía suerte, ser comido por ella. La encontró y eran muy felices, pero un día esta terminó con su relación. Mantis estaba devastado, pero continuó con su vida. Se convirtió en doctor sin experiencia alguna, y su primer paciente fue el maestro Shifu. Luego de eso, Tigresa lo invita a formar parte de los 5 Furiosos, con una lista equivocada que decía que había que reclutar a un médico, un conserje, una bailarina y un comediante. Desde entonces, y para hacer sentir mal a su exnovia, Mantis le miente a su pueblo y les dice que se había convertido en el nuevo Guerrero Dragón. Cada que regresa a su pueblo, lo alzan en brazos y piensan que es un héroe. Y bueno, lo es, pero no es el Guerrero Dragón. Víbora también tiene su gran historia. El caso de ella fue diferente. Resulta que ella era la hija de un legendario maestro, que podía vencer a 15 gorilas enteros y a un cocodrilo mediano. El secreto de su gran poder eran los colmillos. Soñaba con dejar su legado a un descendiente con colmillos, pero cuando su hija Víbora nació, notó que ella no tenía colmillos. Esperaron, pero nunca le crecieron. Sin colmillos, ¿cómo enseñarle Kung Fu al estilo Víbora? Esto fue así hasta que Víbora le mostró que tenía talento para bailar, y bailar se convirtió en un método agresivo de artes marciales. Salvó a su padre de un enfrentamiento con un gorila, demostrando que era muy talentosa. Aquí es donde se encuentra con Tigresa, que estaba en busca de una bailarina y resulta que ella lo era. Casualidad que Víbora fuera buena para el combate. Llevamos a 3 de los 5 Furiosos, y el cuarto es Grulla. Grulla soñaba con ser un estudiante de las artes marciales, pero su madre lo sobreprotegía y no creía en él. Ella, además, detestaba el Kung Fu, así que pues Grulla se convirtió en un conserje. Su método de entrenamiento era hacer las labores de limpieza. Era un experto en artes marciales y ni siquiera se había dado cuenta. No le daban oportunidad y se burlaban de él, hasta que logró demostrarles todo lo contrario. No obstante, siguió siendo conserje, hasta que un día Tigresa lo busca porque tenía que reclutar a un conserje. Pese a que luego formó parte de los 5 Furiosos, su madre no lo sabía. El último de los 5 Furiosos es Mono. Mono era un simio noble e inocente, pero la gente se burlaba de él, y además su hermano mayor era un bandido. Le hacían bromas a los demás y así desarrollaron sus habilidades. Mono no tenía suerte ni siquiera con las hembras, se enamoró de una coneja, pero su hermano se la arrebató y los cachó con los calzones abajo. Un día se separaron debido a que Wukong prefirió el camino del mal, y su madre falleció con ese dolor. Mono le había prometido que protegería a su hermano, y cada que Wukong hacía de las suyas, Mono pagaba por todo. Pese a esto, la mayor parte del tiempo Mono estaba solo. Pasaba el tiempo haciéndole travesuras a la gente, les bajaba los pantalones, hasta que un día el maestro Uwei fue a retarlo y lo venció en su propio juego. Y es que la tortuga no usaba pantalones y por eso pudo con él. Luego de ello lo invitó a entrenar al templo de Jade, y para mantenerse era comediante de stand-up, pero era malísimo. Fue parte de los 5 Furiosos cuando Tigresa lo reclutó por accidente, por culpa del panda. Tigresa estaba en busca de un comediante. Cuando todos estaban reunidos, el panda vio el primer combate de los 5 Furiosos. Los Furiosos detuvieron a Tong Fo y a otros enemigos, pero los adversarios peligrosos apenas estaban por llegar, y solo el Guerrero Dragón podría hacerlo. Tigresa soñaba con que ella sería el Guerrero Dragón. Habían pasado 500 años y la profecía decía que pronto aparecería. ¿Quién hubiera pensado que un osito de colores fuera el elegido? La leyenda decía que tenían que pasar 500 años y era el momento. Era el momento de que apareciera el Guerrero Dragón. Así que Uwei organizó un evento para declarar que sería Tigresa. Después de todo, Tigresa no tenía el mismo odio en su corazón que Tai Lung. Era algo cascarrabias, pero eso era culpa de Shifu. El panda era un fanático de los 5 Furiosos y quería ver el evento.
En su necedad por querer ver el evento construye una sillita hecha con cohetes y casualmente cae frente a Oogway, justo cuando está señalando al guerrero dragón. Todos creen que es una tontería, pero el maestro Oogway es una tortuga, y todos sabemos que las tortugas son verdes. Bueno, no todas, pero esta sí. La tortuga decía que las casualidades no existían y que el nuevo guerrero dragón era el panda. Tigresa estaba enojada y le salieron más rayas. Cuando el panda llegó al palacio, en vez de que lo acogieran con respeto, los 5 furiosos lo insultan y lo quieren cansar para que ya se vaya. Si supieran que ellos llegaron ahí por el panda, y aunque lo agarran a golpes entre todos supuestamente para probarlo, terminan sin hacerle gran cosa porque se sigue levantando más y más. El panda se toma a broma todos los golpes que le dan. Cuando Tai Lung se entera de la selección del guerrero dragón, le cala en el orgullo, y de inmediato se escapa de prisión, como si todo este tiempo hubiera podido irse. Sin darse cuenta, los rinocerontes le dieron las armas. Los 5 furiosos quieren detenerlo, pero pues no son nada a comparación del nivel de combate de Tai Lung. Solo queda el guerrero dragón, pero era solo un panda, y Shifu no le daba una oportunidad. Y solo para empeorar la situación, Oogway se va al reino de los espíritus y se despide de Shifu. Ahora Shifu estaba solo y tenía que entrenar al panda, porque al fin y al cabo es la decisión de Oogway. No lo entiende, pero lo intenta, y rápido descubre que el panda tiene potencial, solo que la comida es lo que le inspira. Mírate. Sí, ya sé, Solo por una bolita de dumpling es capaz de seguirle el juego al maestro, algo que nadie más que Tai Lung había logrado hasta ese momento. Así que le da el pergamino del guerrero dragón, que solo te muestra tu propio reflejo. Tai Lung acaba con todos y luego sigue con el maestro Shifu. Es demasiado poderoso y encima Shifu ni siquiera pelea en serio. Le pide disculpas, pero el odio y la furia de Tai Lung es demasiada que hasta lo quiere matar. Creo que solo entrenó con el panda un día, pero eso fue suficiente para hacerle frente al gato montés. Tai Lung piensa que el pergamino le da poderes. ¡El rollo le está dando poderes! ¡No! Y aunque logra abrirlo, ni siquiera lo entiende. Ya para terminar, el panda aplica la llave de dactilar Gushi y lo envía al reino espiritual. Cuando todo termina, Po se hace famoso en el pueblo, así que el pato hace negocio con accesorios y recuerditos del guerrero dragón. Ese pato es muy pato. ¿O es un ganso? Hay que preguntarle. La prisión del Shogun solo era utilizada para resguardar a Tai Lung, pero cuando el panda lo venció ya no tenía ningún sentido que eso existiera, así que la cierran, dejando desempleados a cientos de rinocerontes, que luego detestarían al guerrero dragón. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Justo después de la primera película, el maestro Shifu comienza con otro entrenamiento para el panda, la búsqueda de la paz interior. Po, el día que te escogieron como guerrero dragón fue el peor día de mi vida. Por mucho. Nada se le compara. Fue el peor y el más penoso. El momento más horrible y lúgubre. Es ahí donde Po se pregunta quiénes son sus padres. Es obvio que el ganso no era su padre. Mientras que el panda dudaba de su existencia, llegan noticias del pavo Shen, que estaba conquistando nuevas tierras, y pronto llegaría al Valle de la Paz. Así que de todas formas lo mejor igual era que el panda lo detuviera. Cuando el pandita mira al pavo, recuerda que él era el responsable de que se quedara sin familia. Esa distracción le costó la batalla. El pavo se escapa y lanza desde lejos un cañonazo al guerrero dragón, dejándolo fuera de batalla. La marea se lo lleva hasta sus tierras natales, y ahí recuerda aquella batalla en la que perdió a su familia. Así que regresa para darse otro tiro con el pavo. El panda es algo así como el espectador de su propia pelea. Y solamente gana la pelea porque aprende a manejar los cañonazos del pavito. Manejar esos cañonazos de esa manera simboliza que Po había encontrado la paz interior. Con todo y el odio que sentía por el pavo, logra superarlo y decide simplemente fluir. Con todo esto, Shifu lo convierte en el nuevo maestro de los 5 furiosos, y le explica lo que es el manejo del chi, que ya sería ahora sí el manejo real de la energía. Pero pese a todas sus hazañas, de todas formas hasta los patos siguen burlándose de él. Creo que nos escuchó. Yo no oí nada. Dijo que eres un perdedor. Mientras que el panda se divertía con el pavito, en el reino de los espíritus estaba el maestro Oogway meditando, cuando de pronto llega Kai y lo ataca. Habían pasado 500 años desde su última batalla. Oogway pierde, pero con sus últimas fuerzas envía un mensaje al padre de Po para que fuera en su búsqueda. Kai toma el chi del maestro Oogway y con esa energía regresa al reino de los mortales. Al llegar a la tierra, Kai invoca a algunos de los maestros que atrapó para que fueran a buscar a los alumnos de la tortuga, al mismo tiempo que se aparece el padre de Po en su restaurante. No los dejan descansar ni tantito y llegan los maestros que envió Kai.
El único modo para hacerles batalla es aprendiendo el poder del chi. La llegada del padre de Po era bastante oportuna. Les dijo a todos que conocía el poder del chi, así que le propone a Po que se vayan a las montañas para entrenar. El lugar está lleno de pandas que gustan de comer y ni siquiera caminar les gusta. Ahí, Po conoce a una panda nalgona y cachetona, y se supone que iba a entrenar, pero su papá solo lo distrae porque no quiere que se vaya, y porque realmente no sabe controlar el chi. Mientras que el panda se encontraba comiendo y rodando por el suelo, Kai estaba atacando el templo de Jade, buscando al guerrero dragón, y estando ahí lo destruye todo utilizando la estatua del maestro Wu-Wei. Además captura el chi de todos. Tigresa es la única que logra escapar y va en busca del panda, aunque ¿qué no se supone que las montañas eran un lugar al que no cualquiera podía llegar? Al saber esto, el panda le dice a su papá que entonces lo entrene ya, pero este le confiesa que la verdad es que no sabe controlar el chi. Po se enfurece, pero ¿qué puede hacer? Nada. Decepcionado, Tigresa lo hace pisar tierra, y luego sus dos papás lo ayudan a sentirse mejor. ¡No! No tengo que convertirlos en mí. Tengo que convertirlos en ustedes. Eso no tiene sentido. ¡Ya sé! Gracias, papás. De nada. Así que preparan todo para enfrentar a Kai. Po quiere vencerlo utilizando la llave dactilar Gushi, pero no le funciona porque Kai ya es un espíritu, con mucha energía, pero un espíritu al fin y al cabo. Así que como último recurso, Po se lleva a sí mismo al mundo de los espíritus. Po estuvo a punto de perder la batalla, cuando de pronto los pandas hacen lo posible y sin darse cuenta utilizan el poder del chi a favor del panda. Eso le da energía a Po. Entonces es vestido con ropas asiáticas, quién sabe por qué, y pelea contra Kai en el reino de los espíritus. Lo tortura de tal modo que no le quedan dientes. Y luego libera a todos los maestros atrapados provocando una sobrecarga en el chi de Kai. Ya con todos libres, entonces el panda logra platicar con la tortuga, y esta le confiesa que su verdadero sucesor es él, así que le regala su bastón, y luego Po se regresa al mundo de los mortales. Con esta hazaña se vuelve legendario en el mundo de las artes marciales, y luego tiene que darle clases a unos conejitos, tiene que atender festivales de comida, y aparte luego su papá el pato quiere que haga firmas de autógrafos para hacer negocio. Claro que entre lapsos de películas tuvo que combatir a una cantidad indeterminada de enemigos. Aprendió nuevas técnicas como el ademán del aleteo borramemorias, para borrar la memoria de la gente, y hasta le hicieron una estatua un poco deforme, pero se cae y se rompe. Además de que tiene cierto cotilleo con una leopardo, se enamora de una señora, casi hasta se casa con ella, pero todo era una mentira. Tiene un club de fans, y tuvo que derrotar al sobrino de Tai Lung, a una pescada legendaria y también al último demonio. Ser el guerrero dragón solo le trae problemas, pero el panda parece disfrutarlo, así que está bien.